Hola a todos de nuevo, desde la Sociedad Española de Imagen Cardíaca hemos buscado un nuevo método de que vosotros os sentáis cómodos en la enseñanza y la formación o en lo que nos va llegando como cardiólogos, que es la lectura rápida para ti. ¿Qué vamos a hacer? En muy breves minutos, leeros todos los meses el bloque de 4 revistas importantes, el JACC, Imaging, el Circulation Imaging, la Europea de Imagen, el de la Asociación de Imagen Cardíaca y el JACE. Bien, esas 4 revistas las vamos a leer muy rápidas, ¿eh? Hoy os voy a leer el Jack en 6 minutos. ¿Qué tiene el Jack en el número de febrero? Y esto lo vamos a hacer pues todos los meses. De tal manera que en 5 minutos vais a poneros, y el que quiera después que se lo lea despacito, ¿no? Esto es un flash, ¿no? Vamos a dividir los trabajos, o yo lo voy a dividir al menos, en los trabajos para el trabajador. Es decir, esto es un Jack con un paper que os lo tenéis que leer todos. Otro de cultura general. Bien, no va a ser importante para vuestro trabajo, pero es importante como cultura, ¿no? Y por último, el trabajo típico toreo de salón, muy típico además, que es muy elegante, pero que yo creo que no va a servir para nada. Empezamos con el primero. El primer trabajo de este interesante de este número, del mes de febrero, es un trabajo sobre el análisis de la remodelación adversa del ventrículo izquierdo intentar definirlo con las técnicas de difusión. Como sabéis, la resonancia magnética permite, mediante el análisis de los tractos, la tractografía, como esa imagen tan espectacular que veis ahí, veis la disposición espacial de las fibras. Bien, como sabemos, la remodelación adversa del ventrículo después de un infarto se asocia con un mal pronóstico. Pero realmente los mecanismos que llevan a esta remodelación adversa son muy raros, muy desconocidos, se conocen muy incompletamente. Bien, tenemos los tractos por resonancia magnética con tensor de difusión, con DTA y con técnicas de tensor de difusión, que permite de alguna manera, vuelvo a repetir, la caracterización in vivo de la arquitectura espacial y por tanto ofrece pues una visión de alguna manera única de algo que no se puede ver con otra técnica de imagen. Bien, estos autores lo que hacen es cogen un grupo muy largo de pacientes con infarto agudo de miocardio, les hacen una técnica de resonancia magnética con estudio de la estractografía, nada más tener el infarto y a los 5 días, y después qué ha pasado al cabo de una evolución larga en el cual ven si eso que encontraron al principio, esa distribución anormal inicial de las fibras, podía predecir el remodelado. Pues sí, puede predecirlo, es decir, la técnica precoz del estudio de los tractos de las fibras nos puede predecir qué paciente va a remodelar. Bien, esto es pues, una técnica para aprendérsela, para saberlo como cultura, pero evidentemente inicialmente para aplicar a la clínica todavía es muy pronto, ¿no? Pero es interesante. Un trabajo que, el segundo, que yo os comentaría, caramba, es también por cultura general, probablemente dentro de poco va a pasar a la práctica, pero caramba con el TAC. Si a mí me dicen hace 10 años, cuando empezamos a hacer TAC de coronarias, que el TAC iba a popularizarse tanto, digo popularizarse no en su uso, sino en su utilización dentro de la cardiología, pues no nos lo íbamos a creer. Ahora es esta que hace un análisis con TAC. Sí podemos hacer lo mismo que hace la resonancia magnética. Sabéis, la resonancia magnética es el gold estándar para la detección de fibrosis por las técnicas de Gadolini. Pues ahora los autores dicen, bueno, ¿y por qué no intentamos hacer esto mismo que hace con resonancia con CT? Es decir, analizar la posibilidad de que este método sea tan útil o tan práctico como el que se hace con resonancia. Bien, la conclusión es que los autores dicen que la misma distribución de patrones en los no isquémicos, en la miocarditis, en la isquémica, se puede obtener con técnicas de CT. Muy interesante, ¿no? Aplicación probablemente más inmediata de lo que nos queremos. De momento, cultura general. Para mí, este es el paper de este número de febrero. Impresionante o muy importante. Como sabemos, el estudio de la EE', la relación del flujo mitral DTI durante el ejercicio, es un parámetro que puede ser importante. No mucha gente, por desgracia, lo utiliza en el esfuerzo, puede ser muy importante para identificar aquellos pacientes con elevación de la expresión capilar, es decir, con fallo cardíaco y con fracción de eyección normal, disfunción diastólica. Sin embargo, el valor es muy limitado. ¿Por qué? Por la sumación con el ejercicio de las ondas, tanto en el flujo mitral como el DTI, hay una sumación de las ondas porque
corazón está muy rápido y bueno, pues es realmente difícil. Yo lo hago y es complicado muchas veces. Los autores dicen, hombre, ¿y qué pasaría si en vez de esperar a que el paciente se le acelere mucho la frecuencia, porque estamos ya con cargas altas, lo hacemos con cargas muy bajitas? Y así lo hacen. Comparan si eso sería tan sensible y específico como hacerlo a cargas altas, la inversión de Lea, y obtienen que sí, que puede ser tan útil prima durante un bajo nivel de carga que durante alto nivel de carga para diagnosticar a aquellos pacientes con disfunción diastólica, con fracción de eyección normal y falla cardíaca. Yo creo que esto es algo muy útil. Yo aconsejo que lo hagáis. El hacerlo en el ejercicio a veces es problemático si es alta carga, como es lo que intenta demostrar el trabajo, pero yo creo que esto es una herramienta, puede ser una herramienta muy útil. O sea, que poneros a trabajar en marcha, ¿no? Para mí es el trabajo del mes. Esto muy de pasada, pero por cultura general. Es un trabajo que analiza si las técnicas de perfusión miocárdica con medicina nuclear, sabemos que en Europa, de luego, en España no se utilizan, pero en Estados Unidos muchísimo. Entonces, este trabajo está hecho, es muy americano. Entonces, porque nosotros lo vamos a utilizar prácticamente nunca o muy poco. Si si estas técnicas nos proporcionan una información de la estratificación del riesgo después de una enfermedad miocárdica, una cardiopatía isquémica, pues estos autores lo utilizan con técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, para ver si aumentamos la sensibilidad. Y obtienen que sí. Como esto nosotros no lo utilizamos en Europa, en España luego no se utiliza para nada la presión miocárdica, muy poco, pues lo dejamos como cultura general. Este es un trabajo de toreo de salón. Mirad, este grupo lleva años y años, de por lo menos 12 años, intentando, y publican ya, intentando utilizar un método que ellos llaman el SAPE, que es la detección intracardíaca de las presiones con el uso de los subarmónicos. ¿Qué es eso? Mira, os pongo aquí esa imagen de abajo, de la derecha, es de su trabajo de hace 12 años. Cuando yo insono una burbuja de contraste, va a vibrar y va a producir armónicos en la frecuencia fundamental. Es decir, estáis viendo, por ejemplo, esas dos curvas, la flecha fundamental, pues es la insonación, que es igual si esa burbuja está en una cámara de poca presión o de mucha presión. Pero si la cámara, si la burbuja la cambiamos a baja presión, los subarmónicos aumentan muchísimo, es decir, esa primera curva en verde, es decir, que los subarmónicos son dependientes, que emite la burbuja, de la presión a la que está sometida la burbuja. Hombre, pues si eso es así, ellos dicen, ¿por qué si yo analizo ese subarmónico me voy a ir a determinar las presiones intracardíacas? No la diferencia de presiones, que es lo que hace el Doppler, sino las presiones intracardíacas. Ellos tienen esas curvas, como veis ahí, que son espectaculares, con catéter Miller y la reproducción con esta técnica del SAPE, de determinación de las presiones con Doppler, viendo el análisis de los cambios en los subarmónicos. Mirad, esto llevan 12 años haciéndolo, es espectacular. Yo lo presenté hace 12 años en uno de los congresos como el paper del año, y me metí la pata porque llevan 14 años, o sea, poco paper del año. Yo creo que es puro toreo de salón a pesar de que ser un jack. Y luego, para acabar, este paper muy interesante, porque es una revisión de los beneficios y los límites del uso de la robótica asistiendo a los ultrasonidos. Ya sabemos que tenemos pequeñas máquinas que pueden ir a cualquier sitio, a la Amazonía, por ejemplo. Pero además en la Amazonía a lo mejor en la lejanía no necesitamos de un técnico, un médico, un especialista, sino un aparato que robóticamente nos transmita la información, desde la Luna hasta el Pacífico. Bien, es una revisión de algo que va a venir. Queda tiempo, por cultura, queda tiempo todavía para que esto sea así, la asistencia robótica que el robot haga. Pero las cosas, pero las cosas van muy rápido, es decir, que no nos podemos sorprender. Bien, esto es el Jack del mes de febrero. Recordar, para mí el más importante trabajo, el de LE prima, y los demás, bueno, pues no es así un número espectacular. Esperemos qué pasa en el mes de marzo. Muchas gracias a todos.